Buenos días, profesor. Le voy a presentar el entregable número 2 de Física y Química. Comenzamos. La situación 1 nos dice: se requiere extraer 900 litros de agua cada 3 minutos de un pozo de 150 metros de profundidad y se le asignan las siguientes tareas. La profundidad es de 150 metros y se le extraen 900 litros cada 3 minutos, mostrada en la imagen. Primera pregunta: calcular la potencia necesaria que debe tener el motor de la bomba de agua. Para los cálculos, considere una situación ideal donde hay pérdida de energía del motor. Expresar la potencia en caballos de vapor y en caballos de fuerza. Las fórmulas que se utilizarán serán: la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo, pero para hallar trabajo es fuerza por distancia y para hallar la fuerza es masa por gravedad. Primero hallamos la fuerza: 900 kilogramos por 9,8, que es la gravedad, nos da 8820 newton, y el trabajo es fuerza por distancia, donde es 8820 por 150 metros, esto nos da 1.323.000 joules. Convertimos el tiempo, ya que está en minutos, lo convertimos a segundos. 3 minutos por 60 segundos sobre un minuto nos da 180 segundos. Ahora podemos utilizar la fórmula: la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo, donde el trabajo es 1.323.000 joules sobre el tiempo, que son 180 segundos. La potencia sería 7.350. Respuesta 1: convirtiendo caballos a vapor, donde caballos a vapor es 735 watts. Dividimos 7350 sobre 735, eso nos da 10 caballos a vapor. Y ahora caballos de fuerza, horsepower, esa es su asignatura, donde 7450 es un caballo de fuerza. Lo dividimos y nos da 9,85 caballos de fuerza. Segunda pregunta: teniendo en cuenta que los motores indican cuál es su potencia nominal, en una situación real los motores tienen pérdida de potencia. Explique usted, por ejemplo, significa influencia de un motor. Acá es mi explicación. La eficiencia de un motor es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada. De un ejemplo: una licuadora se conecta a una corriente, a eso se le llama potencia que entra, y la potencia que tritura la comida es la potencia de salida. La potencia perdida es la energía que se consume en la cuchilla al girar y triturar la comida. Un ejemplo: dando el supuesto de un motor de 37 watts que tardará 20 segundos en levantar 14 litros de agua a 5 metros de altura, ¿cuál es el rendimiento eficiente de un motor? Los datos: la potencia consumida sería 37 watts, el tiempo de 20 segundos y la masa de 14 litros y una altura de 5 metros. Resolvemos. La energía es igual a la masa por la gravedad por la altura, donde reemplazamos y nos da 666 joules. La potencia útil sería de 686 joules sobre 20 segundos, eso nos da 34,3 watts. Reemplazamos la energía potencial útil sobre la potencial consumida por el 100% para hallar cuál es la eficiencia del motor. Sería 34.3 sobre 37 por el 100%, eso nos da una energía de 92%. Sería 92% eficaz. Situación 2. En una prensa hidráulica, un camión de la empresa que tiene 1,8 toneladas de masa está colocado sobre un pistón B de 1 metro de radio. Se solicita lo siguiente. Las fórmulas que se emplearán sería: la presión A es igual a la presión B, donde la fuerza de A sobre el área de A va a ser igual a la fuerza de B sobre el área de B. 1. Si el pistón A tiene un radio de 20 centímetros, ¿qué fuerza mínima se le debería aplicar al pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A y cuál es la presión ejercida en el pistón B? Datos: en A la fuerza mínima sería X y en B la fuerza mínima sería 1,8 toneladas. Lo pasamos a kilogramos y hallamos la fuerza de B, donde 1800 kilogramos por 9,8, que es la gravedad. La fuerza en B sería
17.640. El área en A es el radio de 20 centímetros por 1 metro sobre 100 centímetros. Eso nos da 0,2. El área sería pi por el radio al cuadrado. Área es igual a 3,14 por 0,2 al cuadrado. Eso nos da 0,1256 metros al cuadrado. Y el área de B sería área por 3,14 por 1 metro cuadrado, donde nos da lo mismo, 3,14. Aplicamos la fórmula. La fuerza en A sobre el área en A sobre la fuerza en B sobre el área en B. La fuerza en A nos piden la fuerza en A. Eso nos da, reemplazando, y la ecuación sería 705,6 newton. La primera pregunta nos dice: ¿qué fuerza mínima se le debería aplicar al pistón A? La fuerza mínima sería de 705,6 newton. Ahora la segunda pregunta: ¿cuál es la presión ejercida en el pistón A para levantar el camión? Utilizamos la presión es igual a la fuerza en A sobre el área en A. Reemplazando nos da que es 5.617,83 pascal. Y ahora la tercera pregunta es: ¿cuál es la presión ejercida sobre la presión de A? No, ¿cuál es la presión ejercida en el pistón B? La presión ejercida en el pistón B sería 1.764 newtons sobre 3,14. Eso nos daría 5.617,83 pascal. 2. Si duplicamos la medida del radio del pistón B, ¿cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar en el pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón B? Datos: el radio de A es de 20 centímetros, a metros sería 0,2. El radio de B es de 2 metros. La masa es de 1.800 kilogramos y el área de A es 0,100.256 y el área de B es 3,14 por 2 metros al cuadrado. Eso nos da 12,56 metros al cuadrado. Se utilizará la misma fórmula, donde la fuerza sobre el área y la fuerza de B sobre el área de B. Hallamos la fuerza de A. La primera pregunta: ¿cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar en el pistón de A para levantar el camión? La fuerza mínima sería de 176 sobre 4 newton. ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A? La presión es igual a la fuerza de A sobre el área de A. Sería 176 sobre 0,1256. Eso nos da 1404,45 pascal. Y ahora, ¿cuál es la presión ejercida en B? La presión es igual a la fuerza de B sobre el área de B, donde la presión sería 1764 newton sobre 12,56 metros. Eso nos da 1404,45 pascal, donde las fuerzas son iguales. 3. Las magnitudes de presión, fuerza y área, ¿cómo se comportan? ¿Directamente proporcionales o inversamente proporcionales? La presión es directamente proporcional a las magnitudes de la fuerza, ya que si se aumenta la fuerza también aumenta la presión, e inversamente proporcional, ya que si aumentamos el área va a disminuir la presión. Muchas gracias, profesor, eso es todo.